Hola, estimados espectadores. Hoy los invito a descubrir los secretos más profundos del cristianismo. En este video titulado 10 datos impactantes sobre Dios escondidos en las profundidades de la Biblia, revelaremos la misteriosa naturaleza de Dios y los secretos contenidos en la Biblia. Verán que muchas de las cosas que creían saber en realidad tienen significados mucho más profundos. Si están listos, comencemos a descubrir la grandeza y el poder de Dios como nunca antes. 1. El nombre oculto de Dios. El profundo significado de Yahweh. Uno de los nombres más conocidos de Dios en la Biblia es Yahweh, pero pocos conocen el profundo significado de este nombre. Yahweh se escribe en hebreo con 4 letras, YHWH, y es considerado el nombre más sagrado de Dios. Este nombre significa «yo soy» o «el que es», y simboliza la existencia absoluta y eterna de Dios. El nombre Yahweh subraya la naturaleza infinita e inmutable de Dios, al mismo tiempo que señala a un ser que está más allá de la comprensión humana. Este nombre requiere una profunda reflexión sobre la inaccesibilidad y la cercanía de Dios al hombre. Para los israelitas, Yahweh era sagrado y se creía que solo debía ser pronunciado en circunstancias específicas, con gran respeto y reverencia. El significado de Yahweh refleja la naturaleza de Dios, que se revela y a la vez permanece en misterio, abriendo una puerta para los creyentes hacia la comprensión de su poder y misterio. 2. La mano invisible de Dios. Profecías en la Biblia y su cumplimiento. La Biblia contiene numerosas profecías que muestran cómo Dios interviene en la historia de la humanidad. Estas profecías no solo predicen el futuro, sino que también prueban que Dios desempeña un papel activo en la gestión del universo. Por ejemplo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, siglos después, es una muestra del plan atemporal de Dios. Estas profecías, anunciadas a través de profetas, reflejan el poder de Dios y su voluntad soberana. Sin embargo, lo sorprendente de estas profecías no es solo que se cumplan, sino que también son abiertas a diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Dios ofrece a la humanidad un mapa del futuro a través de las profecías, pero comprender este mapa requiere una profunda fe y sabiduría. La manera en que estas profecías se cumplirán con el tiempo es uno de los caminos misteriosos y a veces difíciles de comprender de Dios. 3. El silencio de Dios. El profundo significado en las Escrituras Sagradas. El silencio de Dios es un tema recurrente en la Biblia que impacta profundamente a los creyentes. A veces parece que Dios no responde a las oraciones, lo que lleva a los creyentes a una gran prueba. Sin embargo, el silencio de Dios no siempre significa indiferencia o desinterés. Al contrario, este silencio puede ser parte de un profundo plan divino. En la Biblia se observa que en los momentos en que Dios guarda silencio, la fe de los creyentes es puesta a prueba y fortalecida. Dios sigue presente incluso en su silencio, y este silencio a veces abre la puerta a la más profunda reflexión y crecimiento espiritual. El silencio de Dios invita a los creyentes a confiar y rendirse en un nivel más profundo. Esto muestra que Dios no siempre responde de la manera que entendemos o esperamos, pero siempre actúa por un bien mayor. 4. La evidencia de la existencia de Dios. Los sucesos sobrenaturales en la Biblia. Los sucesos sobrenaturales en la Biblia son algunas de las pruebas más impresionantes de la existencia y poder de Dios. Estos eventos son vistos como intervenciones divinas y sirven como una gran fuente de inspiración para los creyentes. Por ejemplo, la división del Mar Rojo, el Arca de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra son ejemplos del poder y la voluntad sobrenatural de Dios.
Estos eventos demuestran la soberanía absoluta de Dios sobre la creación y su papel activo en la historia de la humanidad. Sin embargo, estos no son solo relatos del pasado, sino también un recordatorio de que la presencia de Dios puede sentirse hoy en día. Los eventos sobrenaturales narrados en la Biblia muestran que Dios puede intervenir directamente en la vida de las personas y que estas intervenciones a menudo tienen el propósito de probar su fe y guiarlos por el camino correcto. -5. El mensaje de Dios a la humanidad, ángeles y revelaciones. La Biblia relata muchas formas en que Dios se comunica con la humanidad, y una de las más importantes son los ángeles. Los ángeles actúan como mensajeros de Dios y llevan sus mensajes a las personas. Por ejemplo, el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús a la Virgen María. A través de los ángeles, Dios guía, advierte y revela sus planes sagrados a la humanidad. Sin embargo, los ángeles no solo transmiten los mensajes de Dios, sino que también reflejan directamente su voluntad. La existencia de los ángeles nos ayuda a entender profundamente el vínculo de Dios con la humanidad y su interés en nosotros. Las historias de ángeles narradas en la Biblia nos recuerdan que Dios siempre está a nuestro lado y que, aunque no seamos conscientes, está presente en nuestras vidas. Los ángeles, como parte del ejército celestial de Dios, son enviados para proteger, guiar y redirigir a las personas hacia el camino correcto. 6. Las sutilezas de Dios, símbolos y metáforas en la Biblia. La Biblia utiliza una rica variedad de símbolos y metáforas para transmitir los mensajes de Dios. Estos símbolos y metáforas nos permiten entender más profundamente la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y su lugar en el universo. Por ejemplo, la representación de Dios como un pastor muestra cómo protege y guía a las personas. Los símbolos del león y el cordero representan tanto la justicia como la misericordia de Dios. Este lenguaje simbólico en la Biblia indica que Dios transmite sus mensajes de manera indirecta y requiere una reflexión y comprensión profunda para ser entendido. Los símbolos y metáforas son una forma de expresar la grandeza y complejidad de Dios, que supera la percepción humana. Para comprender la naturaleza de Dios, es necesario explorar los significados profundos detrás de estos símbolos y metáforas. -7. La justicia de Dios, el juicio divino y el día del juicio en la Biblia. La Biblia enfatiza frecuentemente la justicia de Dios y su juicio sobre la humanidad. Dios es descrito como un juez justo que castiga a los pecadores y recompensa a los justos. Las descripciones del día del juicio en la Biblia relatan el juicio final de Dios y su sentencia sobre la humanidad. Esto muestra la naturaleza omnisciente y omnipresente de Dios y la certeza de que la justicia se manifestará eventualmente. El día del juicio es un símbolo de la justicia universal de Dios y recuerda que las acciones en esta vida tendrán consecuencias. Estas descripciones del juicio divino en la Biblia destacan que la justicia de Dios es absoluta y opera en una escala más allá de la comprensión humana. Esto ofrece tanto una advertencia como un consuelo para los creyentes. La justicia de Dios es inevitable y perfecta. 8. El amor de Dios, la crucifixión de Jesucristo. La crucifixión de Jesucristo es una de las mayores manifestaciones del amor de Dios hacia la humanidad. Según la Biblia, Dios sacrificó a su Hijo, su posesión más valiosa, para redimir a la humanidad de sus pecados. Esto demuestra cuán profundo y sacrificado es el amor de Dios. La cruz es el símbolo más concreto del amor de Dios por la humanidad. Este sacrificio revela cuánto valora Dios a las personas y que su amor no tiene límites. La Biblia describe la crucifixión de Jesús como el punto culminante del plan de salvación de Dios para la humanidad.
El sufrimiento y la muerte de Jesús muestran cómo Dios equilibró la justicia y la misericordia. A través del sacrificio de Jesús, Dios no solo pagó el precio del pecado, sino que también abrió las puertas a la vida eterna. Este evento demuestra cuán profundo es el amor de Dios y cuán incomparable es su devoción hacia la humanidad. En esta sección de la Biblia se puede sentir cuán pequeño e impotente es el ser humano frente al poder y grandeza del amor de Dios. Al mismo tiempo, este amor ofrece esperanza y salvación, brindando una nueva oportunidad y un camino hacia la reconciliación con Dios. -9. El juicio de Dios. El juicio final y los conceptos de cielo e infierno. La Biblia está llena de imágenes poderosas relacionadas con el juicio final de Dios. Este juicio final, conocido como el día del juicio, es el momento en que Dios toma su decisión definitiva y toda la humanidad enfrenta sus buenas y malas acciones. Este día de juicio es descrito como el tiempo en que la justicia de Dios se cumplirá plenamente y cada individuo rendirá cuentas de sus actos. Los conceptos de cielo e infierno son los resultados finales de este juicio. El cielo es el lugar donde aquellos que son recompensados por el amor y la gracia de Dios alcanzan la felicidad eterna. El infierno, por otro lado, es el lugar donde la justicia de Dios se manifiesta al castigar el mal y el pecado. Estos conceptos ofrecen símbolos poderosos para entender la justicia de Dios y las consecuencias de las acciones humanas en este mundo. La descripción del juicio final en la Biblia subraya que la justicia de Dios es ineludible y que cada persona rendirá cuentas ante Dios. Esto ofrece a los creyentes una advertencia y al mismo tiempo una fuente de esperanza. La justicia se manifestará tarde o temprano. -10. El plan de Dios, la salvación y el camino santo en la Biblia. La Biblia describe un gran plan que Dios ha establecido para la humanidad. Este plan abarca el proceso de redención del pecado y la reconciliación con Dios. Dios, al haber creado a los humanos a su imagen, ha establecido un vínculo profundo con ellos y ha ofrecido un camino de salvación para mantener ese vínculo. Este plan de salvación alcanza su clímax con la venida de Jesucristo al mundo, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Sin embargo, este plan no se limita a la salvación individual, también busca la unión de toda la humanidad bajo el dominio de Dios. La Biblia enfatiza la necesidad de la guía y la misericordia de Dios en este camino sagrado. Este proceso muestra que la humanidad está en constante transformación y purificación. El plan de Dios ofrece esperanza y sentido, no solo en esta vida, sino también en una vida eterna. Explorar los detalles de este plan y cómo los seres humanos pueden formar parte de él es un profundo viaje espiritual para los creyentes. Con estos 10 datos impactantes, hemos comprendido nuevamente la profundidad de Dios en el cristianismo. Los invito a continuar su viaje en el fascinante mundo de la Biblia y a descubrir los secretos de Dios. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal para más contenido.